MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Krause, te mando un gran abrazo hasta los Estados Unidos de nueva cuenta. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola Luis, ¿cómo estás? Pues muy sorprendido, ¿no? O sea, digo, aquí obviamente no íbamos a aceptar ser un tercer país seguro, aunque más o menos ya lo somos de facto, porque aquí pues, tenemos estos lugares en donde están retenidos algunos migrantes en lo que piden el asilo allá, un show, pero pues ahora resulta ser que los mexicanos que pidieran asilo en Estados Unidos pues los mandarían a Guatemala. Dice el gobierno de la República que están en desacuerdo sobre esta medida. ¿Qué opinas? Hace muchos años, Luis, cuando tomé durante algunos meses, porque luego me ganó la impaciencia, debo reconocer, clases de ajedrez, mi maestro decía que el buen ajedrecista es aquel que va siempre una jugada adelante que el rival. Es muy obvio, muy lógico que así sea. Y en este asunto de la batalla en cuestiones migratorias, parece que el buen ajedrecista está en Washington y no en la Ciudad de México, porque esto es evidentemente una nueva manera de presionar al gobierno mexicano para que acepte nuevas concesiones. Es decir, el riesgo para los hasta ahora cientos de mexicanos, se calcula que 900 mexicanos hasta el momento podrían enfrentar este riesgo de deportación a Guatemala. Ese riesgo que enfrentarían los casi 1,000 mexicanos en Guatemala podría ser suficiente como para que el gobierno mexicano, digamos, reconsidere las concesiones otorgadas a Estados Unidos y acepte nuevas, Luis. No se puede exagerar el peligro que podrían enfrentar los mexicanos si son enviados a Guatemala como pretende el gobierno estadounidense. Es una medida unilateral, es una medida injustificable y es una medida, como ha dicho ya el propio gobierno mexicano, que implica peligros de verdad considerables. Justamente hay que dividir ahí el tema de dos tipos, o sea, los que han solicitado asilo, pero lograron solicitarlo en Estados Unidos y por lo tanto están hoy día en Estados Unidos esperando que les resuelvan su asilo, y los que no, que son, digo, de una fecha para acá, de más o menos un año para acá, pues ya es muy difícil ingresar a Estados Unidos y que realmente ahí te esperes para que te puedan dar o no el asilo. Aquí lo planteado por los norteamericanos, por el gobierno de Trump, es que los mexicanos que ya están allá esperando si les dan o no asilo político, sean mandados hacia Guatemala. ¿Cómo cuántos son más o menos, León Krause? 900 en una primera etapa serían 900 mexicanos que serían enviados de vuelta a Guatemala, Luis. A Guatemala. Híjole. Pues ahí es un asunto de presión y no sé si sea, pues es una jugada. Imagínate lo que implica eso, ¿no? Imagínate lo que implica eso. Es decir, yo recuerdo en Tijuana conocí a una familia específica. Pongamos un ejemplo. Una mujer de Guerrero que escapaba con sus 3 hijos de una situación de violencia doméstica muy severa que había sufrido en su pueblo cerca de Acapulco por un marido particularmente violento, celoso, y aspiraba a encontrar refugio. Imaginemos que se trata de ella. Ahora imaginemos que la toman a ella de Estados Unidos y la envían de vuelta no a su tierra en Guerrero, donde enfrentaría de por sí peligros considerables, sino a Guatemala, uno de los países que también tiene en este momento índices de violencia más elevados, digamos, en la región, como ocurre con el otro par de países del Triángulo Norte que enfrentan problemas de todos conocidos y que solo han aceptado este tipo de tratos con Estados Unidos porque Estados Unidos, digamos, está en una etapa en donde pues se trata de imponer y no de negociar con sus socios en la región. Imagínate la situación que enfrentaría esa madre con sus hijos de Guerrero en Guatemala. Es difícil exagerar claro, de verdad el riesgo, el peligro. El gobierno de México manifiesta el desacuerdo. Me recuerda un poco a cuando el tema de los cárteles de la droga, que decían pues que
querían convertirlos en organizaciones terroristas. Todavía está presente el asunto, y ahora con el tema de Irán y varios asuntos que han salido por ahí, los Zetas en algún punto involucrados con organizaciones terroristas, pues vuelve a resurgir la posibilidad entre la política norteamericana de regresar y que sí sean catalogados como terroristas. Pero recuerdo mucho que decía el gobierno mexicano, no estamos de acuerdo, y pues da igual que estén de acuerdo, no estén de acuerdo, ¿no? Es una decisión, a final de cuentas, ahí sí unilateral de los norteamericanos, y lo pueden hacer. Quizás sea una medida de presión a cambio de otra cosa. Una vez más, por eso recordaba yo el asunto que del ajedrez, porque el gobierno de México una vez más dice estamos en desacuerdo. ¿En qué terminará eso? Pues habrá que ver si el gobierno de Estados Unidos da marcha atrás. Es posible, pero también puede ser que no sea así y que tengamos una vez más una muestra de una imposición al gobierno mexicano, o más que al gobierno mexicano, más bien lo que realmente importa, que es a los mexicanos, porque el gobierno de México insiste, el presidente López Obrador en particular, en confundir el respeto a él, la buena relación con él, por las concesiones que él mismo ha dado, con el respeto a los mexicanos que representa. Y en este caso, como en el caso de Bolivia, López Obrador no es México, no es los mexicanos. Que López Obrador lo quiera mucho a él, lo respete mucho a él, ciertamente no implica que respete a los mexicanos, y sino que les pregunten a los casi 1,000 mexicanos que van a ser enviados a Guatemala, a esperar en Guatemala, teóricamente, su proceso de asilo en Estados Unidos. Es una absoluta locura. Gracias, León, te mando un gran abrazo allá hasta los Estados Unidos, estamos al habla, si nos permites. Claro que sí, siempre un abrazo fuerte. Gracias.